Este es el enunciado con el que habíamos trabajado la clase pasada, ¿sí? Nos daba primero la función de probabilidad de una variable aleatoria continua, ¿sí? Que estaba definida como toneladas de soja exportadas en el último bimestre. Habíamos visto que cuando trabajábamos con variables aleatorias continuas, a la función de probabilidad también la podíamos llamar función de densidad. El enunciado que habíamos traído, que era una función de densidad, que era x menos 2 sobre k, para cuando x estaba entre 4 y 6, era una función de densidad que tenía una constante sin determinar, ¿sí? Entonces, lo primero que habían hecho ustedes había sido determinar esa constante, ¿sí? Esa constante había dado 6, y entonces había quedado la función de densidad como x menos 2 sobre 6 para cuando x está entre 4 y 6, ¿sí? Recuerden que una variable aleatoria continua es un tipo de variable que toma cualquier valor dentro de un intervalo, ¿sí? Entonces, fíjense que esa función de densidad está definida para cuando x pertenece al intervalo 4, 6, y entonces habíamos dicho que podía asumir infinitos valores, que son los infinitos números reales que están entre 4 y 6, ¿sí? Y por eso en el gráfico les habíamos mostrado en la parte roja la función de densidad, la parte de esa función que valía para este caso, ¿sí? Que era la que cumplía con las condiciones de que x estuviera entre 4 y 6, ¿sí? Además de eso, ustedes habían uno de los incisos pedía calcular la función de distribución, que se las dejé ahí también, ¿sí? Esta función de distribución ustedes la habían encontrado integrando hasta un determinado valor x a la función de densidad, ¿sí? Y esta función de distribución lo que me permitía era obtener la probabilidad hasta un valor particular de la variable, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que la variable asumiera hasta un determinado valor. ¿Está bien? Entonces me daba una probabilidad acumulada. Y lo definíamos como en tres partes, ¿no? Entonces, para la x que fuese menor o igual a 4, la probabilidad acumulada me daba 0. Después, en el intervalo en el que la variable vivía, que era entre 4 y 6, tengo la función de distribución que calculé, y a partir de 6, la probabilidad acumulada me daba 1. Recuerden que la probabilidad es un valor que tiene que estar entre 0 y 1, entonces no me puede dar más que 1, ¿sí? Bien, con eso en mente, habían calculado esperanza, varianza, algunas probabilidades, y el inciso E, que es uno de los que habíamos dado como tarea, pedía calcular e interpretar el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿sí? Fíjense que yo ahí les dejé la fórmula para calcular el coeficiente de asimetría, y es muy, muy similar a la fórmula con la que estuvimos trabajando en la unidad 2, ¿sí? Fíjense que la única diferencia que hay ahí es que en vez de aparecer la media, lo que aparece es la esperanza, ¿sí? Habíamos dicho que cuando trabajamos con variables que son aleatorias, ahora lo que antes era la media, ahora va a ser el promedio esperado, ¿sí? O la esperanza matemática. Entonces, para calcular ese coeficiente, una de las cosas que se necesitan es la esperanza, ¿sí? Que ya la habían calculado en uno de los incisos anteriores, yo ahí les dejé solamente el resultado, había dado 5,11 toneladas de soja, recuerden que tiene la misma unidad de medida que la variable, ¿sí? Entonces, este va a ser el promedio esperado. También necesita la mediana, que es un dato que todavía no tenemos y lo vamos a calcular. Y en el denominador aparece la desviación estándar, ¿sí? Ustedes en uno de los incisos del encuentro anterior tenían para calcular la varianza, ¿sí? Entonces, la varianza les había dado 0,3279 toneladas de soja al cuadrado. Lo único que yo hice ahí fue calcularle la raíz cuadrada, ¿sí? Y la desviación entonces me da 0,5726 toneladas de soja, ¿sí?
Fíjense que estas dos medidas, la varianza y la desviación estándar, siguen representando una medida de dispersión absoluta, igual que representaban en la unidad 2, ¿sí? Entonces, en este caso, ese desvío estándar, ¿sí? Lo que me da es en cuánto difieren las toneladas de soja en promedio, pero ahora respecto de la esperanza, ¿está bien? En vez de la media, como hacíamos antes, ¿sí? Con variables aleatorias trabajamos entonces con esperanza, ¿sí? Lo que vamos a necesitar calcular entonces para aplicar el coeficiente, para poder calcular el coeficiente es la mediana, ¿está bien? ¿Alguien me puede decir cómo calcularían la mediana? La probabilidad para que me dé 0,5 en este caso. Perfecto. Fíjense que la mediana es el valor de la variable que acumula el 0,50 o el 50% de probabilidad, ¿sí? Esa es la mediana. Entonces, eso quiere decir que yo ahí les escribí dos maneras diferentes de hacerlo, ¿sí? Pero acá yo estoy diciendo, la función de distribución valuada en la mediana es igual a 0,50, ¿sí? Es decir, es el valor de la variable que acumula el 50% o el 0,5 de probabilidad, ¿sí? O lo que es lo mismo, escribirlo así, la probabilidad de que X sea menor o igual a la mediana, ¿sí? Es decir, la probabilidad que asuma valores hasta la mediana es de 0,5, ¿sí? Son las dos maneras que tengo de escribirlo. Lo que debería hacer entonces es, fíjense que acá aparece, ¿no? Evaluar a la función de distribución en un valor de la mediana, que es el que quiero averiguar, e igualarlo a 0,50, ¿sí? Entonces, yo acá llamé a la mediana como Z, ¿sí? Para no tener que estar escribiendo ME de X, ¿sí? Entonces la llamé Z simplemente para poder reemplazarla en la función de distribución, ¿sí? Entonces, haciendo que la mediana sea Z y teniendo en cuenta esto, está bien que la función de distribución es esta función que ustedes habían calculado acá, valúo a la función y la igualo a 0,50. ¿Está bien? Lo único que yo hice fue tomar esta función y donde dice x acá y donde dice x acá, reemplazarlo por z e igualarlo a 0,50. ¿Sí? ¿Cómo hago para despejar de ahí el valor de z? Puedo hacer denominador común y después al denominador pasarlo por el otro lado multiplicando. Sí, pero en realidad si hago eso, sigo teniendo, fíjate que tengo z al cuadrado en el primer término y z a la 1 en el segundo término. Eso es un polinomio de segundo grado. ¿Cómo resuelvo un polinomio de segundo grado? Con Bhaskara lo proponen en el chat, Tefi. Con Bien, Bhaskara. gracias. Con Bhaskara, perfecto. Entonces lo que debería hacer es pasar el 0,5 restando, ¿sí? Porque acuérdense que para aplicar Bhaskara tengo que tener a todo el polinomio igualado a 0, ¿sí? Y le calculo las raíces. Calcularle las raíces es aplicar Bhaskara, ¿sí? Yo ahí lo apliqué, está bien. Eso después, ese calculito se los dejamos a ustedes como tarea. Y acuérdense que como es un polinomio de segundo grado, voy a obtener dos raíces. ¿Está bien? Yo ahí calculé un z sub 1 que me dio 5,1623 y un z sub 2 que me dio menos 1,1623. La pregunta es, ¿tomo un valor como la mediana? ¿Tomo los dos? Sí, tomo 5,1623 porque el otro es negativo. Bueno, a ver, más que porque el otro es negativo, me parece que hay otro fundamento. Es porque es el valor que está entre los valores que teníamos definidos, que eran 4 y 6. Perfecto, Claro, también. acuérdense, claro, porque si me hubiese dado 1,16 positivo, tampoco lo podría tomar, ¿está bien? Porque acuérdense que la mediana es el valor de la variable que acumula el 50% de probabilidad, ¿sí? Y el valor de la variable necesariamente tiene que ser un valor que esté entre 4 y 6 en este caso, ¿sí? Entonces, para definir qué valor de esos dos tomo como la mediana,
me fijo en dónde vive la variable, ¿sí? Y en base a eso determino cuál de los dos z sub i voy a tomar. En este caso, entonces, tomo el z sub 1, ¿sí? Voy a tomar a la mediana como 5,1623. Acuérdense que como es un valor de la variable, tiene esta unidad de medida, ¿está bien? Toneladas de soja. Y una vez que tengo la mediana, ya puedo aplicar la fórmula, ¿sí? Que era 3 por la esperanza, que era 5,11, menos la mediana que acabamos de calcular, sobre la desviación estándar. Eso me dio menos 0,2740. Y la consigna pedía además interpretarlo. ¿Alguien me dice la interpretación de ese coeficiente? Es asimétrica izquierda. Bien, tiene una leve asimetría izquierda, ¿sí? Tiene una asimetría izquierda, es decir, que los datos están más concentrados hacia la derecha, ¿sí? Entonces, con eso calculé el coeficiente. Ahí me gustaría mostrarles una forma más de resolver esto y veo si hay algo que no se haya entendido, ¿sí? La manera que tuvimos recién de resolverlo fue usando la función de distribución. ¿Está bien? Usamos la función de probabilidad acumulada, ¿sí? Ahora, yo pregunto, si yo no la hubiese calculado a esa función de distribución y tuviese solamente la función de densidad y quisiera usar esa función para calcular la mediana que necesitaba, ¿cómo puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede ser que tengan que hacer la integral definida entre 4 y 6 de la función de densidad y eso igualarlo a 0,5? Eso no, porque acuérdate que una de las condiciones es que la integral, tomando como límite todo el intervalo de variación de la variable, si yo hago la integral de la función de densidad en todo el intervalo de variación de la variable, ¿eso qué me tiene que dar? Como una condición de la función de densidad era eso. 1, ¿no? O sea, si yo hago la integral entre 4 y 6 de la función de densidad, eso me va a dar 1, ¿sí? De hecho, ese fue el planteo que ustedes hicieron para calcular el K la clase pasada, ¿está bien? Ahora lo que necesito hacer es integrar a la función de densidad, a ver, fíjense, acá se los anoté, integrar a la función de densidad, pero entre 4 y z, que es, ese z es lo que yo llamé la mediana, ¿está bien? Esa integral sí es igual a 0,5, ¿sí? Eso sí es así, porque justamente lo que estoy diciendo ahí es que la probabilidad acumulada hasta z, que z era la mediana, es igual a 0,50, ¿sí? Entonces, si no uso la función de distribución y uso la función de densidad, lo que tengo que hacer es integrar entre el límite inferior, que en este caso es 4, y el valor que acumula el 50%, que es lo que quiero calcular, ¿está bien? Que es z para nuestro caso. Si yo hago eso, lo que tendré que hacer para resolverlo entonces es calcular esa integral, ¿sí? O sea, fíjense que si yo calculo esa integral, lo que habíamos visto en la clase pasada era que podía extraer el 1/6 como constante, ¿sí? Y después podía integrar por separado cada uno de los términos y aplicar la regla de Barrow, ¿sí? No me quiero detener tanto en el calculito de la integral, se los dejo ahí para que ustedes lo vean, pero si ustedes integran la función de densidad, la evalúan en el límite superior, que es z, menos la evaluación en el límite inferior, que es 4, que sería lo que habíamos visto como la regla de Barrow, ¿sí? Y lo igualan a 0,50, a lo que van a llegar es exactamente a lo mismo que habíamos llegado al evaluar la función de distribución, ¿sí? Fíjense que este z al cuadrado sobre 12 menos z sobre 3 igual a 0,5 es lo mismo que habíamos encontrado cuando evaluamos a la función de distribución en z, ¿sí? Entonces, esa es una manera
evaluar a la función de distribución y entonces encontrar el valor de la mediana, y si en cambio uso la función de densidad, tengo que integrar entre el límite inferior y el valor que yo quiero encontrar, que en este caso es la mediana, por eso igualo a 0,5, ¿sí? Y cuando llego acá tengo que hacer lo mismo que ya hicimos, ¿está bien? Para resolver eso voy a tener que aplicar Bhaskara ahí también, ¿sí? Son dos maneras de llegar a al mismo polinomio de segundo grado para después aplicar Bhaskara y encontrar la mediana, ¿sí? Entonces, una vez que encuentro la mediana, lo aplicaría para el coeficiente de asimetría, ¿sí? Lo que queríamos era mostrarles que para encontrar la mediana lo pueden hacer tanto a través de la función de distribución como a través de la función de densidad, ¿sí? ¿Estamos bien con este inciso? ¿Hay alguna pregunta? Profe, en el parcial podemos calcular cualquiera o salvo que se especifique cuál. Salvo que se especifique cuál, lo pueden hacer como quieran, como les quede Perfecto. más cómodo hacerlo a ustedes, ¿sí? Solamente que si ustedes tienen como dato, no sé, la función de densidad y les queda más cómodo calcularlo con la de distribución, bueno, primero van a tener que calcular la de distribución y recién desde ahí aplicarlo, pero no hay problema. Gracias. No, de nada. Profe, yo tengo una duda. En el coeficiente en una parte puso menos 0,2740 y en la parte de abajo puso menos 0,2724. Quería saber por qué cambió. Porque me confundí. Porque me confundí, solamente por eso. Acá se los modifico, así no les queda. Ah, gracias. Menos 0,2740, disculpen. Paso al inciso S, que pide calcular e interpretar el percentil 25, ¿sí? Fíjense que lo que hicimos recién, la mediana, calcular la mediana, fue calcular el percentil 50, ¿sí? Entonces, calcular el percentil 25 es calcular el valor de la variable que acumula el 25% de probabilidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que operar de una manera muy similar a la que hicimos recién. Yo se los voy a ir mostrando en el Word un poco más rápido y ustedes me dicen, me frenan si hay algo que no se entienda, ¿sí? Fíjense que lo que yo hice acá, de nuevo, fue llamar al percentil con un valor, le llamé H, ¿está bien? Es solo para poder reemplazarlo y que sea más sencillo. Eso quiere decir que la probabilidad de que X sea menor o igual a H, o la función de distribución valuada en H, me tiene que dar 0,25, ¿está bien? Ahí estoy diciendo que la probabilidad acumulada hasta ese valor es 0,25, ¿sí? Entonces, uso la función de distribución, que sería una manera, y reemplazo, ¿sí? En donde decía X en la función de distribución, lo reemplazo por H y lo igualo a 0,25, ¿sí? Y lo que tengo es de nuevo un polinomio de grado 2 que lo voy a tener que resolver con Bhaskara, ¿sí? Entonces pasé restando el 0,25 y lo resolví con Bhaskara, ¿sí? Les dejé ahí los dos valores, el H1 y el H2, y de nuevo, fíjense que como tengo dos raíces, tengo que seleccionar una, ¿sí? Y ese elegir una va a depender de en qué intervalo vive la variable. ¿Está bien? Entonces, como la variable está en el intervalo 4 a 6, el valor del percentil 25 es el que se corresponde con el H1, ¿no? Que es 4,6458. El otro valor está por fuera de ese intervalo en el que vive la variable, ¿sí? Entonces, es por eso que lo descarto, porque el percentil 25 no es otra cosa que un valor de la variable que acumula el 25% de probabilidad, ¿está bien? Entonces, sí o sí necesito encontrar un valor en el intervalo de variación de la variable. El percentil 25 me da 4,6458, ¿sí? Toneladas de soja porque tiene la misma unidad de medida, ¿sí? Les hago la misma pregunta que les hice en el inciso anterior. Yo recién calculé ese percentil usando la función de distribución.
¿Cómo harían ahora si quisieran usar la función de densidad? ¿Qué les parece que deberían hacer para calcular el percentil 25? Así lo dejamos planteado al menos. La integral definida entre 4 y h de la función de densidad Bien, ¿y a esto a qué lo igualo? a 0.25. Perfecto, eso debería hacer, ¿sí? La integral entre el límite inferior y el valor de la variable que acumula el 25% de probabilidad, que lo habíamos llamado h, de la función de distribución por el diferencial de x, obviamente, ¿sí? Entonces, si yo integro esa función de densidad, ¿sí? Voy a poder llegar al mismo polinomio de segundo grado que obtuve antes, ¿sí? Y voy a tener que desde ahí encontrar el valor de h, ¿sí? Entonces, de nuevo, les queríamos dejar ahí las dos maneras que tienen para resolverlo, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿en qué situación tendríamos que usar el límite 6? Bueno, ustedes podrían haberlo planteado. Una opción hubiese sido plantear esto con el límite 6, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo hubiese pedido, a ver, si yo quisiese plantearlo con el límite 6 a esto, ¿no? Yo debería hacer la integral entre h y 6, ¿sí? Porque h va a ser un valor más chiquito que 6, ¿sí? Porque es un valor de la variable. Entonces, la integral entre h y 6 de la función de densidad, ¿a qué sería igual si yo nombré a h como el cuartil 1, como el percentil 25? Si yo voy a calcular la probabilidad entre h y 6, ¿qué probabilidad acumulada hay ahí? ¿El 75%, el 0,75 no sería? Perfecto, el 0,75. Entonces esa sería una tercera manera de hacerlo. Si ustedes hacen la integral entre h y 6 de la función de densidad por el diferencial de x y lo igualan a 0,75, tienen que obtener el mismo resultado para el percentil 25. Rapidísimo, vemos el inciso G, que era el de obtener la función de densidad a partir de la función de distribución, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes en el encuentro anterior tenían la función de densidad y querían obtener la de distribución, lo que hacían era integrar, ¿sí? Entonces, si ahora tienen la función de distribución y quieren obtener la de densidad, ¿qué deberían hacer? Derivar, perfecto, derivar. Entonces, fíjense que la función de densidad no es otra cosa que la derivada de la función de distribución respecto de la variable x, ¿sí? Otra manera que teníamos de escribir eso era f' de x, ¿está bien? F mayúscula prima de x me está diciendo que es la derivada de la función de distribución, ¿sí? Eso me va a dar la función de densidad. Entonces, esto sería para el caso en el que yo tenga la función de distribución y quiera obtenerla de densidad. ¿Está bien? Entonces, para esos casos, acá les dejamos la derivada. Fíjense que tengo que la función de distribución es x al cuadrado sobre 12 menos x sobre 3. Y entonces tengo que derivar esa función, ¿sí? Recuerden que la derivada de una suma era la suma de las derivadas. Y entonces hago la derivada del primer término, ¿sí? La derivada de este primer término es la constante, que es 1 sobre 12, que es lo que puse acá, por la derivada de x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado era 2x, ¿sí? Entonces, constante por derivada de la función, menos la derivada de x sobre 3. Fíjense que x sobre 3 no es otra cosa que 1/3 por x, ¿está bien? Constante por variable independiente. Entonces, en este caso, la derivada era la constante, ¿sí? Entonces me queda menos 1/3, ¿sí? Yo acá a 1 sobre 12 por 2 lo puedo escribir como 1/6. Lo que hice acá fue simplemente acomodarles la función para que quede
exactamente igual a la que tenían en el enunciado, ¿sí? Pero x sobre 6 menos 1/3, que es lo que encontramos acá, es equivalente a decir x menos 2 sobre 6, ¿sí? Pero entonces, el procedimiento para, a partir de una función de distribución, encontrar la de densidad es derivar esa función de distribución. Bueno, lo voy a tener que cerrar, les voy comentando mientras. Lo que hicimos fue traerles el enunciado de la actividad 4, de la unidad 4, ¿sí? Que es de variable aleatoria discreta. No vamos a trabajar con esos incisos porque esa actividad ya está desarrollada en un video, ¿sí? Entonces no queremos trabajar con esos incisos que ustedes ya pueden ver en el video. Lo que vamos a hacer es trabajar con algunos incisos adicionales que trajimos, ¿sí? Actividad 4 dice, sea x una variable aleatoria discreta, tal que, y dice, p de x es igual a k por x al cuadrado para x que es igual a 1, 2, 3, 4 o 5, y 0 para todo otro valor, ¿sí? Fíjense que acá la función de probabilidad la simbolizamos como P de X, ¿sí? Que para las variables aleatorias discretas se denomina función de cuantía, ¿sí? La función de cuantía lo que me da es la probabilidad de que X asuma un valor particular, ¿sí? Así como en la variable aleatoria continua habíamos visto que era un tipo de variable que tomaba cualquier valor dentro de un intervalo, ¿sí? Fíjense que ahora en la variable aleatoria discreta no tengo a x que pertenece a un intervalo, lo tengo escrito como x igual a un número de valores contable, ¿está bien? Ahí me dice x puede asumir el valor 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Eso, que no se malinterprete, eso podría estar escrito como un intervalo, está bien, pero ahora no van a ser los infinitos números reales, ¿sí? Sino que son los números enteros que forman parte de ese intervalo, ¿está bien? Entonces, en este caso, la variable aleatoria discreta puede asumir 5 valores, 1, 2, 3, 4 y 5, y la función de cuantía asume el valor 0 para todo otro valor, ¿sí? Ustedes en esta actividad tenían que encontrar el valor de K, fíjense que ahí aparece de nuevo una constante, entonces tenían que encontrarlo, ese valor, yo acá ya se las dejé expresadas, ¿sí? Esa constante da 1 sobre 55, entonces la función de cuantía es 1 sobre 55 por x al cuadrado para cuando x está entre 1 y 5 inclusive, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y 0 para cualquier otro valor. A partir de eso, yo podría armar esta tabla que lo que tiene es, en esta columna de acá, las probabilidades puntuales, ¿sí? Estas probabilidades puntuales, ustedes ya vieron un ejercicio de cómo hacerlo. Lo que debería hacer es simplemente evaluar a la función de cuantía en el valor de la variable para el que quiero calcular la probabilidad, ¿está bien? Entonces, la probabilidad de que x asuma el valor 1 no es otra cosa que reemplazar acá por x igual a 1 y hacer esa cuentita y obtengo esa probabilidad. Y eso para cada uno de estos valores, ¿sí? Eso me da la probabilidad de que x asuma el valor puntual x sub i, ¿sí? Y en la segunda columna puse la función de acumulación, ¿sí? Es decir, la función de distribución acumulada en este caso, que es la probabilidad de que x asuma un valor hasta x sub i. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, de que x sea menor o igual a 2, ¿sí? Eso lo obtengo, a ver, para el primer caso, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 es la probabilidad puntual, porque la variable x no puede asumir valores menores a 1, ¿sí? Y a partir de ahí no hago otra cosa que algo análogo a lo que hacíamos cuando calculábamos frecuencias acumuladas, ¿sí? Solamente que acá estoy trabajando con probabilidades. La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es la probabilidad de que sea igual a 1 más
la probabilidad de que sea igual a 2, ¿sí? Entonces, con eso armé esa tabla, ¿sí? Después ustedes ahí yo ya les dejé las formulitas para que ustedes después las vayan chequeando si es que hay alguna duda, ¿sí? Quiero que calculemos solamente algunas probabilidades, ¿sí? En el inciso F nosotros les pedimos 3 probabilidades diferentes. La probabilidad de que X sea igual a 2, ¿sí? Y nos gustaría que lo fuésemos calculando teniendo en cuenta la probabilidad puntual o teniendo en cuenta la probabilidad acumulada, ¿sí? Si yo quisiera tener en cuenta la probabilidad puntual, ya lo tengo en la tabla, ¿está bien? La probabilidad de que X sea igual a 2 es 0,0727, que es el que aparece acá, ¿está bien? Ahora, si yo no tuviese esta columna, si yo tuviese como dato la probabilidad acumulada, ¿cómo harían para calcular a partir de la probabilidad acumulada esta probabilidad específica? ¿Alguien me puede decir? En el chat sugieren 1 menos P de X1, no sé si es que P asuma, X asuma el valor de 1. Si yo hago 1, es decir, la probabilidad total menos la probabilidad de que X asuma el valor 1, lo que voy a estar calculando es la probabilidad de que asuma el valor 2, más el valor 3, más el valor 4, más el valor 5. ¿Está bien? Yo solo quiero la probabilidad de que asuma el valor específico 2. Yo lo integraría. No, acá integrar no porque estamos con variable aleatoria discreta. ¿Está bien? Entonces acá me olvido de las integrales y de las derivadas. Eso lo Claro, o voy a sea, integrando me va a dar 0, pero calculándolo, haciendo la probabilidad con respecto al 2, creo que es, sí, el 2, lo haría como, no sé cómo explicarlo. A ver, si yo miro esta columna, esta que les estoy marcando acá, que es la de función de probabilidad acumulada, y tuviese que hacer una diferencia para poder calcular una probabilidad puntual, ¿sí? Si yo tengo la probabilidad de que la variable asuma valores hasta 2, que es esta de acá, el 0,0909 me dice la probabilidad de que asuma valores hasta 2, ¿sí? ¿Qué le debería restar para poder calcular la probabilidad de que solamente asuma el valor 2? La probabilidad acumulada de 1. La probabilidad acumulada hasta 1, ¿sí? Si yo hago la probabilidad acumulada hasta 2 menos la probabilidad acumulada hasta 1, lo que me da es el valor específico de que asuma, la probabilidad específica de que asuma el valor 2, ¿está bien? Acuérdense de que yo a esto lo obtuve como la suma de la probabilidad acumulada anterior más la probabilidad puntual. ¿Se entiende eso? Si yo hago f de 2 menos f de 1, la probabilidad acumulada hasta 2 menos la probabilidad acumulada hasta 1, entonces voy a obtener exactamente el mismo valor que hubiese obtenido si miro la tabla de probabilidad puntual. ¿Está bien? Tefi, quiero hacer una aclaración en relación no me acuerdo qué alumna comentó de utilizar integrales. Esto es algo que tiene que quedar bien en claro. Si estamos en variable aleatoria discreta, las integrales no tienen nada que hacer acá, ¿sí? Porque acuérdense que las integrales son como la suma del campo discreto, pero en el campo continuo. Y acá estamos en el campo discreto, ¿sí? Entonces las integrales acá no van a tener ningún protagonismo, por decirlo, ¿sí? Y además, si pensaríamos que fuera continua, ¿sí? Por ejemplo, que no miramos bien el recorrido de la variable y no leímos bien el enunciado, y quisiéramos trabajarla como continua, la probabilidad puntual, en el caso de una variable aleatoria continua, nos va a dar 0, que eso fue lo que trabajaron con Tefi la semana pasada al final del encuentro, ¿sí? Porque ahí uno puede recurrir al integral de la función de densidad si tuviésemos, y cuando integramos alrededor de un mismo valor, nos va a dar 0, ¿sí? Pero quiero marcar eso. Ojo,
En el campo discreto sumamos, en el campo continuo sumamos, pero a través del uso de integrales. Bien. Bueno, paso a la probabilidad que sigue, así podemos pasar a los otros incisos. Fíjense en la que sigue. Pide calcular la probabilidad de que X sea mayor estricto a 2 y menor o igual a 4. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo hacer ese cálculo? Acá proponen f de 4 menos f de 2. Bueno, esa sería una opción. Si yo hago la probabilidad acumulada hasta 4 menos la probabilidad acumulada hasta 2, fíjense que estoy haciendo el f de 2 que aparece en el segundo término, lo estoy haciendo porque no quiero incluir el 2, ¿sí? Es mayor estricto a 2, por eso hago f de 2. Entonces, eso me va a dar el resultado que quiero, ¿sí? F de 4, 0,5455, menos f de 2, ¿sí? Eso me da 0,4545, ¿sí? Ahora, si yo quisiera pensarlo, vamos a hacer de las dos maneras. Si ahora yo no tuviera esta parte de la tabla, la de la probabilidad acumulada, y tuviese solo la probabilidad puntual, ¿qué debería considerar para calcular esa probabilidad? ¿Qué probabilidades puntuales? P3 más P4. Perfecto. Fíjense que la probabilidad de que X sea mayor a estricto a 2 y menor o igual a 4 significa la probabilidad de que X asuma el valor 3 más la probabilidad de que X asuma el valor 4. Si yo sumo esas dos variables, esos dos valores, perdón, de probabilidad puntuales, tengo que llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, una manera con la probabilidad puntual, la otra manera con la probabilidad acumulada, ¿sí? La última probabilidad que tenemos, fíjense que hay un solo cambio y es que pide la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4, a 2, perdón, y menor o igual a 4, ¿sí? ¿Cómo podría calcular esa probabilidad? Sugieren f de 4 menos f de 1. Perfecto. Si yo quisiera usar la probabilidad acumulada, como ahora sí quiero considerar el 2, entonces tengo que hacer f de 4 menos f de 1, ¿sí? La probabilidad acumulada hasta 4 menos la acumulada hasta 1, ¿sí? Si yo hago eso, f de 4 menos f de 1, ¿sí? Voy a obtener la probabilidad en ese intervalo. Si yo quiero considerar la probabilidad puntual, fíjense que ahora tengo la probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de que X sea igual a 3, más la probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Sí? Si yo sumo esas tres probabilidades, tengo que llegar a lo mismo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, las dos maneras de calcularlo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Steffi, acá hicieron una duda. Sí. Sí, Juani que no entiende cuándo usar la acumulada, cómo interpretar lo que se está haciendo cuando se usa la acumulada. A ver, la función de probabilidad acumulada me va a dar la probabilidad acumulada hasta ese valor, ¿está bien? Entonces, ¿por qué yo acá hago f de 4 menos f de 2? Porque considero la probabilidad acumulada hasta 4, porque acá en este intervalo me está considerando el 4, quiero tener en cuenta el 4, menos f de 2 porque le quiero sacar la probabilidad acumulada hasta 2, incluida la del 2, porque acá dice que X es mayor estricto a 2. ¿Está bien? Eso cambia en la probabilidad siguiente, porque como acá me dice que quiero que X sea mayor o igual a 2, si yo acá hubiese hecho menos F de 2, estaría restando la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Y yo solamente quiero sacarle la probabilidad de que X sea igual a 1 en este caso, porque quiero incorporar la probabilidad de que X sea igual a 2. Por eso, en este caso, hago f de 4 menos la probabilidad acumulada hasta 1. Acuérdense que como es discreta, entonces
de valer 1 pasa a valer 2 esta variable, entre medio no asume valores. Entonces, por eso, si yo le saco la probabilidad acumulada hasta 1, el valor que le sigue es el 2. ¿Se entiende eso? Sí, ahí dijo que sí. Sí. Bien, genial. En el chat. Bueno, tenemos el inciso G que yo no voy a desarrollar ahora porque nos quedan cosas por ver, ¿sí? Entonces le voy a pasar la posta a la Mari, pero se los voy a dejar acá, a esto, ¿sí? Trajimos determinar esperanza, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Yo acá les dejé la tabla armada, ¿sí? Con las distintas formulitas para ir calculando. Les calculamos la varianza tanto por la fórmula de cálculo como por la fórmula de definición para que ustedes vayan viendo cómo se calculan todas esas medidas, ¿sí? Entonces, pasamos este inciso porque es algo que ustedes ya vieron con la profe, pero si queda alguna duda, nos preguntan por los foros y lo resolvemos. Voy a seguir trabajando con el ejercicio 4, ¿sí? Y le hemos agregado también otros incisos. Bueno, uno de los incisos es el inciso H, donde ahí le pedimos lo que es calcular e interpretar los cuartiles. Recién con Steffi vieron cálculo de cuartiles, pero en el campo continuo, ¿sí? A través de una variable aleatoria continua. Acá sería el cálculo de los cuartiles, ¿sí? Trabajando a partir de una variable aleatoria discreta. La interpretación es la misma, lo que ocurre es que en este caso vamos a ver cómo las vamos a calcular. Cuando hablamos del cuartil 1, ¿sí? Recuerden que esto lo podemos también llamar como el percentil 25, y va a ser aquel valor de la variable que nos está acumulando el 25% de probabilidad. Entonces, para encontrar los valores de los cuartiles en este caso, o podría ser también de los percentiles en general, vamos a ir a la columna de probabilidad acumulada, o de distribución de probabilidad acumulada. Entonces vamos a buscar cuál es el valor de probabilidad acumulada, en este caso, que se corresponde con el cuartil 1. Y como el cuartil 1 es el valor de la variable que acumula una probabilidad de 0,25, si ustedes se fijan, acá encontramos 0,2549. Por lo tanto, el cuartil 1 va a ser el valor de la variable igual a 3. ¿Sí? Acá voy a tener 3. Y esto obviamente lo puedo interpretar en términos de probabilidad, es decir, de que existe una probabilidad del 25% de que la variable asuma valores entre 1, que es el valor más chiquito, y 3. O puedo decir de que existe una probabilidad del 75% de que la variable asuma valores entre 3 y el límite superior, 5, ¿sí? Dependiendo de cómo esté mirando la distribución de probabilidad. Pero fíjense que la interpretación es muy parecida cuando trabajábamos con variables observadas, ¿sí? Nada más que acá teníamos antes frecuencias acumuladas y acá frecuencias simples. Bueno, ahora pasamos a tener probabilidades puntuales, ¿sí? Y probabilidades acumuladas. El cuartil 2, o percentil 50, que coincide con el valor de la mediana, en este caso voy a hacer lo mismo. Voy a ir a la distribución de probabilidad acumulada y voy a buscar cuál es el valor de la variable que acumula 0,50. Y si se fijan, vamos a ver que el valor de la variable que cumple con esa condición es el valor 4, ¿sí? O sea que existe una probabilidad del 50% de que la variable asuma valores menores a 4, ¿sí? O entre 1 y 4. Y el cuartil 3, de la misma manera, nada más que aquel cuartil 3 es aquel valor de la variable que acumula el 75% de los valores de la variable. Voy nuevamente a la tabla de distribución de probabilidad acumulada y me fijo que acá habíamos visto que era 0,54, teníamos que era el valor de la mediana. El que le sigue es el valor 1, ¿sí? O sea que el cuartil 3 es el que se corresponde con el valor de la variable igual a 5. ¿Sí? Esto lo han trabajado con la profe en la clase del lunes, si mal no recuerdo, por lo cual es un repaso. ¿Hay alguna duda en relación al cálculo e interpretación de cuartiles? Por ejemplo, el cuartil 3 o el cuartil 1, ¿cómo se tendría que decir?
Claro, acordate que el cuartil 1 nosotros teníamos a la izquierda el 25% de las observaciones, decíamos antes, y ahora decimos el 25% de probabilidad, y a la derecha teníamos el 75% de las observaciones cuando hablábamos de variables observadas, y ahora tenemos el 75% de probabilidad, porque estamos en presencia de una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, uno ubica ese valor de la variable, que en este caso para el cuartil 1 es 3, entonces voy a tener a la izquierda el 25% de probabilidad y a su derecha el otro 75%. Entonces lo puedo interpretar en términos de los valores mínimos y máximos que asume la variable. Por ejemplo, si yo quiero mirar desde el valor mínimo, que es 1, hasta el valor del cuartil 3, tendría una probabilidad aproximada del 25%. ¿Sí? O podría decir que existe una probabilidad del 25% de que la variable asuma valores menores a 3, desde la óptica de la mirada del cuartil, ¿sí? Después uno puede hacer un análisis trabajando con la distribución propiamente dicha. Pero fíjense que todo lo que ustedes han aprendido antes, cuando vimos variables observadas, ahora las volvemos a recuperar muchos de esos contenidos o de esos conceptos, nada más que ahora lo tenemos que ver en el marco de una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Antes hablábamos de cantidad de observaciones. Bueno, ahora el inciso y en adelante que les hemos agregado son incisos que involucran cálculo de propiedades, ¿sí? O utilizar propiedades. Acá no hay cosas nuevas, porque para el primer parcial habíamos visto las propiedades de la media y las propiedades matemáticas de la varianza. Bueno, esas mismas propiedades ahora las vamos a traducir a la esperanza y a la varianza de una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, todo lo que sabíamos de propiedades de media ahora las podemos aplicar a las propiedades de esperanza y lo mismo con el tema de varianza. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera. Dice, cuantificar el efecto sobre la variabilidad absoluta ante una disminución de 1 en los valores de la variable. Entonces, primero y principal, al hablar de variabilidad absoluta se está refiriendo tanto a la varianza como a la desviación estándar, que son nuestras dos grandes medidas, si se quiere, de tipo absolutas, medidas de dispersión de tipo absolutas. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la nueva varianza, y a ese resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada y vamos a tener el valor de la nueva desviación estándar. Entonces, acá ¿qué tenemos? La varianza de la variable menos una constante. ¿Alguien se acuerda cuál era esa propiedad? Yo la voy anotando. Varianza de la variable menos una constante. ¿A qué era igual? ¿Puede ser que queda la misma varianza? Exacto. Si yo le sumo, le resto, ¿sí? Acá nos dice que le resta, ya sea le sume o le reste, una constante, ¿sí? En este caso el 1 es una constante, podría decir 8, podría decir 5, podría decir un valor fijo. Lo único que me está haciendo es como trasladándome el conjunto de datos, la nube de datos, pero no me cambia la dispersión de los datos en torno al valor esperado. Por lo tanto, como dijo la compañera, va a ser igual al valor de la varianza original, ¿sí? Y yo acá me lo traje de los cálculos que Tefi les dejó para que ustedes hagan de tarea. La varianza da 1,0645, ante este cambio va a asumir el mismo valor. Y para sacar la desviación estándar, que sería la otra medida de variabilidad absoluta, si es la raíz cuadrada de la varianza, y vemos de que la varianza ante este efecto no cambia, va a ser igual a la desviación estándar anterior. ¿Sí? Que puedo sacarle la raíz cuadrada a este valor, o directamente vengo y lo busco acá de el resumen que me hice de las medidas que Tefi les dejó para hacer en el último inciso anterior. Bien. Vamos con otra propiedad. Acá dice determinar el nuevo valor esperado ante un aumento del 5% en los valores de la variable. Fíjense que acá nos está hablando de un aumento porcentual, ¿sí? Un cambio. Antes era algo fijo, ahora es porcentual y es un aumento.
Y nos está pidiendo que calculemos, ¿sí? ¿Cómo afecta eso? No a la varianza ni tampoco a la desviación estándar, sino al valor esperado. O sea que el efecto es sobre la esperanza. Entonces acá hay que recordar las propiedades de la esperanza. Acá vamos a tener, si es un aumento en los valores de la variable del 5%, voy a tener la esperanza de 1.05 por cada valor de la variable, ¿sí? Ahí le estaría adicionando un 5% a cada valor de la variable. ¿Alguien se acuerda que es igual esa propiedad? Cuando teníamos la propiedad sería de la esperanza de una constante por la variable. ¿No hay que multiplicar 1,05 por la esperanza de x? Muy bien, es la constante, que en este caso es 1,05, por la esperanza original. Entonces vamos a tener, lo vamos a dejar expresado, 1,05 por la esperanza original. Y esto va a ser más 1.05 por, y voy a venir acá a buscar el valor esperado. Acá nos dice determinar la nueva variabilidad relativa ante una disminución del 5% en los valores de la variable. Bien, acá tenemos también un cambio porcentual, ¿sí? Del estilo al anterior, nada más que ahora es una disminución del 5%. Y el impacto lo tenemos que recalcular la variabilidad relativa, ¿sí? Si a la desviación estándar, a la varianza, la veíamos como una medida de dispersión absoluta, cuando nos referimos a una medida de variabilidad relativa, ¿a quién nos estamos refiriendo? Coeficiente de variación sugieren. Muy bien, el coeficiente de variación, ¿sí? Es una medida de variabilidad relativa, ¿sí? Para el primer parcial habíamos visto que el coeficiente de variación era el cociente entre la desviación estándar y la media. Ahora, cuando trabajamos con variables aleatorias, ya sea discretas o continuas, el coeficiente de variación se va a calcular como el cociente entre la desviación estándar de esa variable aleatoria dividido, en lugar de la media, ahora vamos a tener la esperanza de la variable, ¿sí? Pero fíjense que la fórmula es muy similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Nada más que ahora tenemos que tener en cuenta que se trata de una variable aleatoria. Entonces, vamos a tener el coeficiente de variación que va a surgir de tomar el 95% del valor de la variable, porque yo acá le quiero sacar el 5% a cada uno de los valores de la variable, o sea que lo que estoy tomando es el 0,95 de cada uno de los valores de la variable. Vamos a hacer el cociente, dijimos que es desviación estándar de 0,95x dividido la esperanza también modificada, ¿tá? Por lo tanto, antes de resolver esto, vamos a calcular la desviación estándar nueva y la esperanza nueva. ¿Qué ocurre? La desviación estándar, nosotros sabemos que las propiedades no están aplicadas sobre la desviación estándar, sino que están aplicadas sobre la varianza. Entonces, en realidad vamos a calcular la varianza y a ese resultado le vamos a calcular la raíz para poder llegar al desvío. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar de 0,95x. Para eso vamos a calcular primero la varianza de 0,95x. Acá necesito que me ayuden. Había una propiedad que decía que la varianza de una constante por la variable, ¿a qué era igual? A la constante al cuadrado por la variable. Por la varianza de la variable original, diríamos. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener, lo voy a dejar expresado, 0,95 al cuadrado por la varianza original de la variable, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo puedo sacar? 0,95, si quieren puedo multiplicar 2 veces, ahí tendría el cuadrado, por la varianza original. Pero a mí lo que me interesa sacar es esto, es la desviación estándar. Por lo tanto, la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada positiva de la varianza. O sea, voy a sacar la raíz de lo que calculé anteriormente.
y acá tengo el numerador de la expresión del coeficiente de variación. Y ahora debería calcular la esperanza, ¿sí? El denominador. La esperanza de 0.95 por X. Y esta ya la hemos repasado en el inciso J. La esperanza de una constante por la variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. O sea que acá voy a tener 0.95 por la esperanza de la variable, más 0.95 por la esperanza, que lo tengo acá, y ahí obtuve lo que es el denominador, ¿sí? Voy a venir a esta expresión, voy a poner igual, esto que calculé, dividido, esto nuevo que calculé. Y me da 0,2522, eso es en tanto por 1. Si quiero llevarlo en términos porcentuales, lo tengo que multiplicar por 100, o sea que me daría un 25,22% de variabilidad relativa. Me voy a fijar cuánto era el coeficiente de variación anterior, que lo tengo acá en este resumen que les armé, y me da 25,22% o 0,2522. Y acá me dio exactamente igual. ¿Fue casualidad eso? No, porque puede ser que cuando hago aumentos o disminuciones porcentuales, aumenta la misma proporción el numerador y el denominador del coeficiente de variación. Claro, fíjense en esto. Nosotros aplicamos en el numerador, teníamos la desviación estándar de 0.95 por X. Dijimos, bueno, no, vamos a trabajar con la varianza, porque conocemos las propiedades de la varianza. La propiedad de la varianza dijimos que era 0,95 al cuadrado por la varianza. Pero nosotros esto después lo tuvimos que sacarle la raíz cuadrada. Si yo le saco la raíz cuadrada a toda esta expresión, ¿qué me va a quedar? 0,95 elevado al cuadrado, si le saco la raíz cuadrada, me va a dar 0,95. ¿Sí? Y si le saco la raíz cuadrada a la varianza, me va a dar la desviación estándar. ¿Sí? Fíjense que yo estoy sacando la raíz cuadrada a este producto, y como la raíz es distributiva a la multiplicación, yo puedo como separar esa raíz entre ambos factores. Entonces me va a quedar, en este caso, 0,95 por, y cuando le saqué la raíz cuadrada a la varianza, la desviación estándar de X. Eso va a ser en el numerador. Dividido, y en el denominador dijimos que era la esperanza de 0,95x. Cuando buscamos las propiedades de la esperanza, vimos que esa propiedad se traducía en multiplicar a la constante por la esperanza original de la variable. O sea que en el denominador tendría 0,95 por la esperanza de x. Fíjense en esa expresión, es un cociente, ¿sí? Y tengo producto en el numerador y producto en el denominador, por lo cual puedo simplificar. Entonces simplifico esos 0,95 y me va a quedar el cociente entre la desviación estándar de x y la esperanza de x, que sería la fórmula de cálculo del coeficiente de variación de la variable sin aplicarle ningún cambio, ¿sí? Por lo tanto, lo que dijo recién la compañera es algo que está bueno tener presente. Cuando yo tengo un cambio, ya sea aumento o disminución porcentual, el coeficiente de variación, fíjense que termina siendo igual al coeficiente de variación original, o sea, no se va a modificar porque voy a poder simplificar, o sea que se van a estar compensando esos efectos, tanto lo del numerador como lo del denominador. Bueno, y acá nos quedaría el último que dice, determinar la nueva dispersión relativa, ¿sí? Si se produce una disminución del 5% y un aumento de 1 en los valores de la variable. Fíjense que acá tengo combinación de dos efectos, un cambio porcentual y un cambio fijo, ¿sí? El porcentual es una disminución y el cambio fijo es un aumento. Y también quiere que lo analicemos en el contexto del coeficiente de variación, porque me dice que determine la nueva dispersión relativa. Entonces, acá lo que voy a tener es el coeficiente de variación de 0,95x, pero ahora más 1. O sea que no es lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Esto a qué va a ser igual?
a la desviación estándar de 0,95x más 1 dividido la esperanza de 0,95x más 1, ¿sí? Como que tuviera una nueva variable, que es 0,95, la anterior, más 1. Vamos a proceder de forma análoga a la anterior. Acá no podemos concluir de que va a ser igual, porque no tengo un cambio porcentual únicamente. Tengo un cambio porcentual más un cambio fijo. Pero después vamos a tratar de ver si podemos generalizar de alguna manera. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar, pero en principio vamos a calcular la varianza, ¿sí? De 0,95x más 1. Y acá tenemos que combinar las dos propiedades que vimos anteriormente, ¿sí? La varianza de una constante por la variable más una constante. ¿A qué va a ser igual esto? A la misma varianza que calculamos recién, que sería 0,9607. Muy bien. Fíjense que en este caso, lo que cambia respecto al anterior es que yo le he sumado una cantidad fija. Y habíamos dicho que cuando nosotros sumamos o restamos una cantidad fija a la varianza, no me cambia la variabilidad de los datos. Los datos van a seguir teniendo la misma variabilidad. Acá lo que voy a tener que tener atención es en este 0,95x, que fue, como dijo la compañera, exactamente lo que calculé antes, ¿sí? Porque fíjense, yo acá voy a tener la varianza de 0,95x más la varianza de una constante. Y esto va a ser igual a la varianza de 0,95x, que es lo que calculamos antes. O sea que voy a hacer más este valor. Y quiero sacar la desviación estándar, va a ser la raíz cuadrada positiva de este valor. O sea que va a ser este valor que hemos calculado anteriormente. Y tenemos que calcular la esperanza. La esperanza de 0,95x más 1. Y acá también combinar dos propiedades de la esperanza, el producto de una constante por la variable más una constante. ¿Esto a qué es igual? ¿Puede ser que sea la esperanza que habíamos calculado antes más 1? Exacto, ¿sí? Porque acá vamos a tener la esperanza, ¿sí?, de 0,95x más la esperanza de una constante. Y la esperanza de una constante es igual a la constante, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 0,95 por la esperanza de x, ¿sí?, que es lo que calculamos antes, más 1. Y yo a todos los valores le sumo 1, el valor esperado obviamente va a tener adicionada esa constante. Entonces va a ser más el valor que hemos calculado antes, pero ahora le vamos a sumar 1, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que es el numerador, en el numerador estamos trabajando de la misma manera que trabajamos antes, ¿sí? El denominador, fíjense que acá en el denominador yo tengo que el denominador es un poquito más grande porque le adicioné una unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esperable? Que el cociente, ya sé que no me va a dar igual, porque para que me diera igual tendría que haber sido un cambio porcentual únicamente. El nuevo coeficiente de variación, ¿va a ser más grande? ¿Va a ser más chico que el anterior? Sin hacer los cálculos. Disminuye el CB, dicen en el chat. Disminuye porque tengo la desviación estándar de 0,9814, o sea, voy a tener un cambio, ¿sí? Pero en el denominador, fíjense que lo voy a tener como mucho más grande, ¿sí?, de lo que tenía anteriormente. Entonces, más tendríamos esto dividido esto, ¿sí? Antes nos había dado 0,2524 o 25,24% y ahora nos está dando 0,2006 o un 20,06%, ¿sí? O sea que disminuyó. ¿Alguna duda en relación a propiedades? Acá hay una. A ver. Si se toma como cambio porcentual o como porcentaje. Me parece que, a ver si quiere habilitar el micrófono, ¿se está refiriendo a cómo expresar el coeficiente de variación? Sí, Sí. dice que sí, Mari. A ver,
se los vamos a aclarar si lo tienen que expresar en términos porcentuales o en tanto por uno, ¿sí? Recuerden que el resultado que uno obtiene es en tanto por uno. Si después lo multiplico por 100, lo llevo en términos porcentuales. Muchas veces cuando interpretamos lo llevamos en términos porcentuales, pero eso se lo vamos a aclarar en el parcial, cómo lo tendrían que trabajar, ¿sí? Acá daríamos como un poco cerrado lo que es variable aleatoria discreta, que no habíamos llegado a revisar la clase pasada, y una consulta en el chat, en el videoconferencia, donde nos pidieron repasar Chebyshev. Hay 2 videos de Chebyshev. Uno recuerdo que es el 23, ¿sí? Que lo armé yo, por eso me acuerdo del número, pero hay otro más que también está resuelto, así que lo pueden revisar de ahí. Lo que voy a hacer es hacer un breve repaso y voy a incorporar un inciso a este ejercicio 23 para que puedan tener un poquito más para practicar. Bueno, puntualmente cuando hablamos de la desigualdad de Chebyshev, la desigualdad de Chebyshev lo que nos va a permitir es, cuando nosotros solo conocemos de una variable aleatoria su media y su varianza, es decir, no tenemos información de su distribución de probabilidad, la desigualdad de Chebyshev nos permite calcular cotas de probabilidad. Cuando digo cota me refiero a que no es una probabilidad exacta, ¿sí? Sino que fíjense, acá aparece cota máxima porque aparece menor, ¿sí? O cota mínima, porque fíjense que acá tenemos que es mayor o igual. O sea, no nos está dando probabilidades exactas. Uno no puede decir la probabilidad es igual a, como calcularon recién con este, porque no conozco la distribución de probabilidad. En la variable aleatoria continua y en las discretas que trabajamos anteriormente, sí conocíamos su comportamiento probabilístico. Cuando recurrimos a Chebyshev es cuando no conocemos eso, solo tenemos información de su esperanza y su varianza, entonces la desigualdad de Chebyshev nos permite calcular probabilidades. Específicamente probabilidades aproximadas, por eso se llaman cotas, y no cualquier probabilidad, sino la probabilidad de que la variable asuma valores dentro o fuera de intervalos, o sea, dentro de este intervalo o fuera del intervalo, que sería en la zona no sombreada. Pero también, otra aclaración, no es cualquier intervalo, sino que tiene que ser un intervalo simétrico con respecto a la esperanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo armo un intervalo simétrico con respecto a la esperanza? Me ubico en el valor esperado y le resto y le sumo una misma cantidad fija, que acá la denoté con la letra D, que es como aparece en el material, ¿sí? Entonces, si yo parto de la esperanza y le sumo y le resto una cantidad fija, estoy armando un intervalo simétrico, ¿sí? Simétrico con respecto a la esperanza de la variable. Puede ser que quiera la probabilidad de que la variable asuma valores dentro o que asuma valores fuera. Entonces, acá vamos a ir leyendo estas primeras expresiones. Dice, la probabilidad de que la variable en valor absoluto se distancie de su esperanza, ¿sí? La diferencia en valor absoluto, sea mayor a una distancia de, o sea, que me estoy ubicando en la parte de las colas de la distribución, o sea, en la parte no sombreada, esa probabilidad de que la variable caiga por acá o por acá, va a ser cuanto mucho, por eso dice cota máxima, este cociente entre la varianza y esa D o esa distancia previamente elevada al cuadrado. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable asuma valores dentro de este intervalo, ¿sí? O sea, en la parte coloreada con gris, voy a expresarlo de esta manera. La probabilidad de que la variable asuma valores que se distancien de su esperanza en valor absoluto, es decir, porque ya sea hacia su izquierda como hacia su derecha, en una cantidad no superior a D, o sea que estoy metida dentro de esta parte coloreada, esa probabilidad va a ser por lo menos, por eso acá dice mayor o igual, el complemento de la probabilidad que calculé antes, 1 menos ese mismo cociente. ¿Sí? Por lo tanto, si yo considerase ambas cotas, ¿sí? La unión de ambas cotas me estaría dando la probabilidad total, ¿sí? Me daría 1. Acá, ¿qué les puse? Que puede ocurrir que esta distancia se la suele expresar en términos de K veces desvío estándar, que no es otra cosa que agarrar donde aparece la D
y reemplazar por esa expresión. Simplificamos, hacemos las cuentas y llegamos que la cota, por esta cuestión de que puedo simplificar, la cota máxima resulta ser 1 sobre k al cuadrado, ¿sí? Que esta k es una constante. Uno puede decir 2 veces el desvío estándar, 3 veces el desvío estándar, 4 veces el desvío estándar. O sea, k es una constante. Y acá lo mismo. Reemplazo la d por la expresión igual, expresada en términos de k veces el desvío estándar, hago las cuentas, simplifico y me queda que la cota mínima es 1 menos 1 sobre k al cuadrado, que no es otra cosa que el complemento de la cota máxima, ¿sí? Pero la conclusión es que cuando yo quiero usar desigualdad de Chebyshev es cuando solo dispongo de la información de la esperanza y la varianza y no sé su distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque si yo conozco su distribución de probabilidad, no me voy a conformar en querer conocer cotas de probabilidad, sino que voy a querer calcular probabilidades que sean exactas, ¿sí? Que yo pueda decir la probabilidad de que la variable suma valores entre tanto y tanto es igual a tal cosa. Acá no puedo decir eso. Puedo decir es menor o es mayor o igual, dependiendo si quiero estar ya sea fuera o dentro del intervalo. Este es el enunciado de la actividad 23, dice, se hay que una variable aleatoria con media y varianza finita y solo conozco que la esperanza de x es igual a 20 y la varianza es igual a 4. Se pide. Este es un inciso que yo les agregué, pero fíjense que acá solo tenemos información de la esperanza y la varianza, no nos dice cuál es su distribución de probabilidad. Entonces, en este caso sí recurrimos a Chebyshev, ¿sí? Lo que hice acá fue presentarles el sigma, ¿sí? Porque en realidad nosotros puede ser que queramos en algún momento trabajar con el sigma o sigma cuadrado, que es lo que nos aparece como dato en el enunciado. Y acá nos dice, encontrar la probabilidad de que la variable, la x, asuma valores que sean menores o iguales a 17 o mayores o iguales a 23, ¿sí? Porque fíjense que acá no podemos decir y mayores o iguales a 23, porque no existe un valor que sea menor o igual a 17 y al mismo tiempo sea mayor o igual a 23. O sea que acá tengo dos conjuntos, si se quiere, que son disjuntos. Entonces, lo primero que tengo que ver es si puedo armar un intervalo simétrico, ¿sí? Para poder recurrir a la desigualdad de Chebyshev, ¿sí? Entonces, en este caso me fijo. Tengo la esperanza que es 20, ¿sí? Si yo a 20 le sumo y le resto una distancia igual a 3, me estarían dando esos dos límites que me aparecen ahí en las probabilidades, ¿sí? Que x sea menor o igual a 17 o x sea mayor o igual a 23. Es lo que les puse acá. Entonces, fíjense que ahí uno puede decir, bueno, yo puedo estar armando un intervalo simétrico con respecto a la esperanza, ¿sí? Le sumo y le resto una misma cantidad y me está dando esos mismos valores. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero la probabilidad en la parte, si se quiere, coloreada o en la parte sin colorear? La parte sin colorear. En la parte sin colorear, porque fíjense que me dice que sea menor o igual a 17, o sea, es en esta parte, menor o igual a 17, o mayor o igual a 23, es en esta otra parte. Recuerden que acá tengo el eje real de los datos, ¿sí? O sea, una recta real, acá puede ser tanto discreto o continua. Para Chebyshev no vamos a hacer esa distinción. Entonces, en estos casos vamos a recurrir, cuando queremos calcular la probabilidad de que la variable asuma valores fuera de un intervalo simétrico, vamos a recurrir a lo que era la cota máxima, ¿sí? Entonces, que no es otra cosa que reemplazar a lo que antes habíamos llamado como D por el valor 3, ¿sí? Sigma cuadrado, que en este caso es el dato, 4, dividido, y acá en el denominador voy a tener D al cuadrado, que en este caso es 3. Y si hago esa cuenta, me da que la probabilidad de que la variable asuma valores menores a 17 o menores o iguales a 17 o mayores o iguales a 23 es cuanto mucho, ¿sí? Es menor a, mejor dicho, no llega a 0,4444. O sea que es una cota máxima la que estoy viendo acá. Si quieren rápido este ejercicio, este sí lo tienen en la actividad 23, pero como para que vean la diferencia, acá me dice la probabilidad de que x sea mayor o igual a 18, pero menor o igual a 22. O sea que yo acá tengo un intervalo, ¿sí? Donde hay valores que cumplen con estas dos condiciones. Si nosotros ubicamos esos límites, podemos ver de que a la esperanza le podemos restar y sumar
una cantidad fija, igual, y nos estaría dando un intervalo simétrico, ¿sí? La diferencia está que en este caso estamos calculando la probabilidad en la zona sombreada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir, la probabilidad de que la variable asuma valores que se distancien de su esperanza en una cantidad que no supere, o sea, que sea menor o igual a 2, porque fíjense que en este caso yo quiero que esté dentro de la zona coloreada, va a ser por lo menos 1 menos, y ahí tenemos la varianza sobre esa distancia d al cuadrado. Si hacemos esa cuenta, nos va a dar que esa probabilidad tiene que ser por lo menos, o sea, no negativa, ¿sí? No, en este caso puntual no nos está dando tanta información, pues nosotros dentro de los axiomas sabemos de que la probabilidad no puede asumir valores negativos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero aclarar? Supongamos que acá, en lugar de habernos dicho la probabilidad de que x sea mayor o igual a 18, menor o igual a 22, dijese la probabilidad de que x sea mayor o igual a 19, menor o igual a 22, ahí no tendría un intervalo simétrico. Entonces ahí no puedo aplicar la desigualdad de Chebyshev. Entonces tengan esa precaución cuando estemos trabajando con Chebyshev. Desconozco la distribución de probabilidad de la variable, conozco su esperanza y su varianza o su desvío estándar, ¿sí? Y quiero calcular probabilidades de que la variable asuma valores dentro o fuera de un intervalo, pero no de cualquier intervalo. Tiene que ser un intervalo simétrico con respecto a su esperanza. Con eso que hemos hecho recién, hicimos como una revisión. Ahí pone Pedro, no hay dudas, profe. Bueno, lo que les pido es que traten de revisar por las dudas esos videos, ¿sí? Para ejercitarse un poquito más con Chebyshev, pero no es más que esto. Hay que tener bien en claro para qué sirve. Bueno, ya si no hay más consulta, voy a detener la grabación.